conoce como respiración aerobia o respiración aeróbica al conjunto de reacciones metabólicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Esto a través de los cuales nosotros podemos obtener energía química a partir de la descomposición de moléculas orgánicas. Voy a hablar de las etapas de la respiración aeróbica. En estas etapas son tres principales etapas. La primera es la glucólisis. En esta etapa, al romperse los enlaces químicos de la glucosa, esta libera energía formando 6 compuestos, para después romperse por la mitad, formando 2 compuestos de 3 carbonos cada uno, que viene a ser el ácido pirúvico. Después tenemos la segunda etapa. En la segunda etapa está el ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs, este proceso principalmente está compuesto por 2 carbonos. En ella, el acetilo se degrada completamente para unirse a un compuesto de 4 átomos de carbono, formando así otro compuesto de 6. Después de esto, va a perder un carbono y se va a formar otro de 5. Después se vuelve repetitivo porque vuelve a perder otro carbono, pero aquí es cuando se degrada por completo, formando 2 moléculas de carbono. En esta etapa hay demasiada liberación de energía. Y luego tenemos la tercera etapa, que viene a ser la cadena respiratoria. En esta cadena respiratoria no es nada más que el resultado de las 2 anteriores, de lo que viene a ser el ciclo de Krebs y la glucólisis. En la glucólisis se divide y forma moléculas de dióxido de carbono, liberando energía para posteriormente formar lo que viene a ser el ATP. Que afectan la respiración en las plantas son 3. La primera viene a ser la del tejido. Mientras el tejido sea joven, como es el caso de esta planta, tiene una mayor respiración, y cuando el tejido es viejo es cuando afecta, ya que principalmente es cuando se ocurren que los marchitamientos, las plantas se caigan. O sea, también depende pues de la edad de la planta, más que nada. Si es una planta joven, va a tener una mayor respiración que una planta ya vieja. La segunda viene a ser la temperatura. A temperaturas muy bajas, estamos hablando de casi que se congelen, las plantas no van a absorber dióxido de carbono, ya que los poros que tienen se van prácticamente a congelar, evitando así el flujo de la respiración, ¿no? Y a temperaturas más altas pues va a ser mejor, ya que los poros están completamente, por decirlo así, abiertos y van a absorber mayor cantidad de dióxido de carbono, van a respirar bien, va a estar mejor en sí la planta. Tenemos la tercera, que es la más importante, que es el oxígeno. Pues como bien sabemos, las plantas, si no hay suficiente oxígeno, nosotros no producimos oxígeno, las plantas por ende no van a poder absorber el dióxido de carbono. Por ende, las plantas, en lugares en el que el oxígeno es escaso, ponemos un botecito y la planta la encerramos y que no circule el oxígeno, se va a marchitar, ya que, como pues bien sabemos, no va a poder tampoco ella respirar. Y esas serían las 3 causas que puede afectar a la respiración, o que afectan principalmente a la respiración aeróbica. Bueno, maestra, pues yo le voy a hablar sobre el proceso de la glucólisis, ya que la glucólisis es una ruta metabólica, ya que nos sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos. Ya en los seres vivos
ya que consiste también fundamentalmente en ruptura de moléculas de glucosa, ya que así obteniendo una cantidad de energía química aprovechable para las células, ya que en la glucólisis también tenemos dos tipos de fases, la primera y la segunda fase. En la primera se le conoce como gasto de energía, ya que esta primera fase transforma una molécula de glucosa en 2-gliceraldehído, una molécula de bajo rendimiento energético, y en la segunda fase se le conoce como obtención de energía, ya que el gliceraldehído de la primera fase convierte en la segunda en un compuesto de alta energía bioquímica, ya que esta fase también llega a perder protones y electrones. La función principal de la glucólisis es que es simple, ya que es la obtención de energía bioquímica necesaria para distintos procesos celulares, ya que gracias al ATP de la ruptura de las glucosas numerosas, ya que las formas de vida consiguen la energía para subsistir o para disparar procesos químicos mucho más complejos. Y bueno, pues su importancia de la glucólisis, ya que su importancia de la glucólisis es un proceso importantísimo, ya que en el campo de la bioquímica, por un lado, tiene una gran importancia evolutiva, ya que la relación entre el sostén de la vida celular, ya que por otro lado sus estudios existentes o sus estudios revelan a detalles sobre las diversas rutas metabólicas existentes y sobre otros aspectos de vida de nuestras células. Y pues esto sería todo, maestra. Muchísimas gracias por su atención. Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que se llevan mediante la respiración celular en todas las células aerobias. Esto quiere decir en todas las células que requieren oxígeno. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs forma parte de la vía catabólica. Esto quiere decir que oxida los hidratos de carbono, aminoácidos y los ácidos grasos hasta producir el CO2, liberándolos de forma de energía que es utilizable como sería el modelo inductor o el GCP. Su función es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las mitocondrias, ya que esta es la que permite oxidar los hidratos de carbono, los aminoácidos y los lípidos, ya que es la que principal genera la energía metabólica. Que tiene el ciclo de Krebs es que nos ayuda a oxidar el acetilcoenzima A en CO2, que viene en fin de liberar la energía para después sintetizarlo en ATP, que viene a ser la moneda energética de la célula. La fosforilación oxidativa es el proceso por el que se forma el ATP como el resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o el FADH2 al O2 a través de una serie de transportadores de electrones. Además, es un proceso bioquímico que ocurre dentro de las células. Este proceso es un proceso metabólico final de la respiración celular tras la glicólisis y el ciclo de Krebs. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico en el que se aprovecha la energía para la producción del ATP.
Este proceso ocurre en las mitocondrias. Los electrones que son liberados a través de la oxidación de la glucosa se transportan al supercomplejo de la fosforilación oxidativa a través de FMNH2. Los electrones pasan a través de una notable cadena de transporte de electrones a lo largo y a través de la membrana mitocondrial. La cadena de transporte de electrones libera pequeñas cantidades de energía con cada transferencia de electrones, y el transporte se acopla al bombeo de protones a través de la membrana mitocondrial. Eventualmente los electrones se entregan al oxígeno molecular, el cual se reduce hasta llegar al agua. Finalmente los protones que se han reunido en el borde de la membrana mitocondrial se vuelven en cascada girando en una rueda de molino molecular que impulsa la fabricación del ATP. El ATP se puede utilizar para alimentar procesos en todas las células. La importancia de la fosforilación oxidativa es que juega un papel central en esta producción, transportando los electrones que hay de NADH y succinato para fabricar ATP. Los conjuntos involucrados dentro de la fosforilación oxidativa se encuentran incrustados en la membrana mitocondrial interna. La respiración celular o fosforilación oxidativa tiene lugar en las mitocondrias, donde una serie de enzimas catalizan la transferencia de electrones a oxígeno molecular y generación de ATP, que es el que almacena la energía. Sandra, y a ella va a ser a la que le vamos a hacer este pequeño cuestionario. La primera pregunta sería: ¿cómo influyen las altas o bajas temperaturas en la planta? Buenas tardes. Bueno, las temperaturas afectan cuando son elevadas. Lo que hacen es que se desnaturalizan las proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que rompen sus enlaces, su estructura inicial, y por lo tanto también se afecta en su funcionamiento. Y cuando las temperaturas son bajas, también la respiración es baja. Por lo tanto, a temperaturas a 0 grados podemos conservar alimentos. La segunda pregunta sería: ¿cómo influye el oxígeno en las plantas? Bueno, en este caso, cuando aumenta la cantidad de oxígeno, también aumenta lo que es la respiración. Y cuando una concentración de oxígeno es baja, la intensidad de la respiración disminuye. La tercera pregunta sería: ¿cómo influye la edad en la... disculpe. La tercera pregunta es: ¿cómo influye el dióxido de carbono en la planta? El dióxido de carbono es esencial para el buen desarrollo de las plantas. Por ejemplo, en un invernadero, cuando hay más cantidad de dióxido de carbono, se aumenta la actividad de fotosíntesis en las plantas, y esto repercute en lo que es un mejor rendimiento, en una mejor producción y en una mejor calidad de cosecha del cultivo. Sabemos que para que haya buena cantidad de dióxido de carbono necesitamos un buen funcionamiento de ello, se necesita la radiación solar. Y por el otro lado, cuando el dióxido de carbono disminuye, pues bueno, también esto se va reflejado en el cultivo, por lo tanto no hay actividad fotosintética y existen pérdidas en el cultivo. Esta pérdida se debe a que no hay una buena producción y hay un retraso en las cosechas. Ahora, por último, tenemos la última pregunta, que vendría a ser: ¿cómo influyen la edad del tejido vegetal en la respiración de la planta? Bueno, en las hojas ocurren cambios durante su crecimiento, y esto afecta también, tiene que ver la respiración. Por ejemplo, la respiración es más alta cuando las hojas van creciendo, porque hay un alargamiento o expansión de las células y provoca que haya más respiración en este desarrollo. Pero por ejemplo, cuando disminuye esta intensidad de respiración, cuando la planta está madurando, disminuye ligeramente, y después
entonces si ya hay una pérdida, baja más la respiración cuando esta llega al punto de envejecimiento y al que después viene la muerte.